Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de la socialización. ¿Qué es la socialización? Es un proceso mediante el cual el ser humano aprende, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra en la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales. Aquí varios elementos importantes. Uno, que es un proceso que se da durante el transcurso de la vida. Es decir, es algo que va ocurriendo desde que una persona nace hasta que muere, ¿vale? Tiene que ver con el aprendizaje, en cómo aprendemos esos elementos socioculturales de nuestro medio ambiente, dice aquí, que vendría a ser de nuestra sociedad, y cómo esos elementos socioculturales que aprendemos los integramos a nuestra estructura de personalidad. Es decir, cómo a través de experiencias, sucesos y de los agentes sociales que vamos a ver un poco más adelante, nos impregnamos de lo que es la sociedad y lo adaptamos, lo integramos, en nuestra estructura de personalidad. Es decir, somos quienes somos por ese proceso de socialización que hemos llevado, en el cual pues hemos integrado pues la cultura, el lenguaje, formas de actuar, pensar, de ver, sentir, valores, etc. Bueno, según los diferentes sociólogos, esto se puede entender así. Según Durkheim, los hechos sociales son exteriores al individuo. ¿Y qué es un hecho social? Un hecho social es un modo de actuar, pensar y sentir, de nuevo, exterior al individuo y que posee el poder de coerción en virtud de la cual se le impone al individuo. Entonces, la socialización tendría que ver en la forma en la cual esos modos de actuar, pensar y sentir concretos de una sociedad se integran en las personas, ¿vale? O sea, crecemos integrando eso. Entonces, para eso la educación tiene una función fundamental y el objetivo de la educación es crear sociedad. Es decir, es integrar a los miembros de una sociedad mediante pautas de comportamiento comunes. Porque la finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen, por lo cual el individuo es producto de una sociedad. La finalidad de una sociedad turca es crear turcos. Por eso los turcos tienen una serie de pautas culturales comunes y un idioma común e incluso unas creencias comunes, ¿no? Según Weber, añade aquí otra cosa nueva, la sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. Según Durkheim, venía a ser de una forma una influencia unilateral, ¿no? La sociedad influye a las personas. Pero Weber dice que no. Weber dice que la sociedad influye a las personas y las personas influyen a la sociedad. Entonces, el punto de partida, los hechos sociales, son las acciones de los individuos. ¿Qué es una acción social? Toda acción orientada en un sentido, el cual está referido a las acciones de los otros. Y esto tiene que ver con las relaciones sociales, que son acciones sociales recíprocas. Con lo cual, la sociedad no es solamente un ente que crea individuos a su imagen y semejanza. La sociedad la componen los sujetos que interactúan entre sí. Entonces, aquí se añade un aspecto importante, que es que si bien esos hechos sociales nos influyen, también nosotros tenemos la capacidad de subjetividad y de influir a otras personas y de modificar esos hechos sociales mediante la interacción. Según Berger y Luckmann, las realidades sociales varían a través del tiempo y el espacio, o sea, las sociedades cambian según el tiempo, según dónde estén, el momento de la historia, el lugar geográfico, ¿vale? Y hablan de la importancia de la internalización, es decir, que un individuo se convierte en miembro de una sociedad en el momento en el que internaliza esos modos de actuar, pensar y sentir. Es decir, no es tanto que piense, actúe y sienta de una forma para ser aceptado por la sociedad, sino que lo hace parte de sí mismo, de su estructura de pensamiento que hemos visto antes, ¿no? Entonces, hay varios agentes de socialización que son básicamente instituciones e individuos representativos con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales apropiados. ¿Cuáles son los más representativos? Obviamente la familia, el sistema educativo, que puede ser la escuela, instituto, etc. Medios de comunicación, amigos e iguales, es decir, vecinos, gente con la que nos relacionamos, las instituciones, que ya tienen que ver ya pues con el gobierno y demás, ¿verdad? Incluso también la institución de la iglesia, etcétera, y las personas influyentes que nos pueden influenciar a lo largo de nuestra vida.
Entonces, hay diferentes etapas o formas de socialización que son básicamente tres. Está la socialización primaria, que se da antes de la mayoría de edad, digamos, antes del final de la adolescencia, desde que naces hasta el final de la adolescencia, y se da en la familia, entre iguales, en la escuela, y también se ve influenciada por los medios de comunicación. Esta forma de socialización, obviamente, como somos personas menores de edad, pues tiene que ver, se da de una forma bastante dependiente, en la cual pues las personas se dedican como a absorber lo que les van dando, sobre todo, ¿no? Está la socialización secundaria, en la cual la persona ya es adulta, esto es después de la adolescencia, y es donde pone en práctica lo que ha aprendido en su socialización primaria. Aquí entran otros agentes de socialización como la universidad, los organismos laborales, el trabajo, las instituciones políticas y gubernamentales. Aquí hay margen de actuación, es decir, aquí la persona no solo es un individuo que absorbe, sino que también aplica eso absorbido y también influye sobre otros. Y también, de alguna forma, aquí hay una mayor conciencia crítica, ¿vale? Luego está la terciaria, que no es una etapa posterior a la secundaria, sino que vendría a ser otra etapa diferente, que por eso dice que es un nivel diferente de socialización, que tiene que ver con la oportunidad de reintegración a la sociedad. Es decir, cuando cambiamos de una sociedad a otra y empezamos a absorber cosas nuevas, ¿no? Yo, por ejemplo, nací en el País Vasco, pero he vivido muchos años en América Latina. Yo he podido tener un proceso de socialización terciaria en el cual me he tenido que adaptar otra vez a esas formas de actuar, pensar y sentir que había en la nueva sociedad en la que estaba. Esto también ocurre, por ejemplo, con los presos que se meten que tienen que volver a resocializarse en la cárcel y luego otra vez al salir de la cárcel, o con, por ejemplo, con los combatientes reinsertados a una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo. Esto es lo básico que hay que conocer de la socialización. Y muchas gracias. En las actividades a continuar y un poco, os he dejado unos materiales complementarios en pues la Flipped Classroom que tenemos disponible. Muchas gracias.